Bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que estén listos para un vídeo lleno de chisme jugoso, secretos revelados y, por supuesto, mucho drama turco del bueno. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los nombres más importantes del panorama televisivo turco, y vamos a explorar la confesión secreta que, según se dice, cambió todo en su relación dentro y fuera de la pantalla. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre las mejores series turcas. Prometo que te vas a enganchar. Y si ya eres parte de esta gran familia, gracias por estar siempre ahí. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Su química en pantalla es innegable y su historia de amor, tanto dentro como fuera de la ficción, ha mantenido a los fans al borde de sus asientos durante años. Pero hoy, no vamos a hablar solo de su relación, sino de ese rumor persistente, esa confesión secreta que, según dicen, lo cambió todo. Vamos a explorar la verdad detrás de este misterio y a analizar las posibles implicaciones que tuvo en su carrera y en su vida personal. Para entender este bombazo, primero tenemos que hablar de la serie que los catapultó a la fama internacional, Sen Kalkapm, que en español conocemos como Llamas a mi puerta o ¿Será que es amor? Sen Kalkapm es una comedia romántica que narra la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, una joven florista con grandes sueños que se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso, interpretado por Kerem Bürsin, a cambio de una beca. Lo que empieza como un acuerdo puramente transaccional, obviamente se transforma en algo mucho más profundo y complicado. La serie es un clásico ejemplo de la fórmula de Enemies to Lovers, con diálogos ingeniosos, situaciones cómicas y, por supuesto, mucha tensión romántica. El atractivo de la serie radica en la química innegable entre Hande y Kerem, que traspasó la pantalla y los convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la famosa confesión? Bueno, la leyenda urbana dice que durante la producción de la serie, en algún momento crucial, uno de los dos, supuestamente Kerem, le confesó a Hande sus verdaderos sentimientos. No una declaración banal, sino una confesión profunda y sincera que hizo tambalear la relación profesional que tenían hasta ese momento. Hay diferentes versiones sobre el contenido exacto de esa confesión. Algunos dicen que Kerem le reveló a Hande que estaba enamorado de ella desde el principio, incluso antes de que empezaran a grabar. Esta teoría se basa en ciertas entrevistas donde Kerem, al hablar de su primer encuentro con Hande, dejaba entrever una admiración que iba más allá de lo profesional. Los fans más observadores notaron que incluso en esas primeras etapas, la forma en que Kerem miraba a Hande era diferente, llena de una calidez y un brillo especial. Otros afirman que la confesión fue más gradual, una serie de pistas y señales que culminaron en una declaración formal. Esta teoría apunta a la posibilidad de que Kerem, siendo consciente de la presión del trabajo y de la importancia de mantener una imagen profesional, fue sembrando pequeñas semillas de afecto, esperando el momento oportuno para expresar sus sentimientos abiertamente. Quizás fueron las largas jornadas de rodaje, los momentos compartidos fuera del set, o la creciente conexión que sentían al interpretar a sus personajes lo que le dio el valor para dar el paso. La verdad es que nadie sabe con certeza qué pasó exactamente detrás de las cámaras. La hermeticidad con la que ambos manejaron su relación, incluso después de hacerla pública, hace que sea difícil discernir la realidad de la especulación. Pero lo que sí sabemos es que poco después de este supuesto incidente, la relación entre Hande y Kerem cambió drásticamente. Se volvieron mucho más cercanos, más cariñosos, más protectores el uno con el otro. Las fotos y vídeos que compartían en redes sociales mostraban una conexión innegable, una complicidad que iba más allá de la simple amistad entre compañeros de trabajo. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Empezaron a especular sobre una posible relación amorosa, y la presión mediática sobre la pareja se intensificó. Los paparazzi los seguían a todas partes, intentando capturar el momento en que su romance se hiciera evidente. Las redes sociales se inundaron de hashtags como #Anker y #Kerem Hande, y cada publicación era analizada al milímetro en busca de pistas. Al principio, Hande y Kerem negaron rotundamente cualquier romance. Insistían en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Esta estrategia es comprensible, ya que ambos eran conscientes del impacto que una confirmación de su relación podría tener en la serie.
Existía el riesgo de que la atención se centrara más en su romance que en la trama, lo que podría perjudicar el éxito de Senkalkam. Además, ambos eran jóvenes y exitosos, y quizás querían asegurarse de que sus sentimientos eran genuinos antes de hacerlos públicos. Pero a medida que pasaba el tiempo, sus negaciones se volvieron menos convincentes. Sus miradas, sus gestos, sus interacciones, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Se notaba que había una conexión profunda, una chispa que encendía cada vez que estaban juntos. Los fans no se equivocaban, había amor en el aire. Finalmente, después de meses de especulaciones y rumores, Hande y Kerem confirmaron su relación. Lo hicieron de una manera muy discreta, compartiendo algunas fotos juntos en sus redes sociales durante unas vacaciones en las Maldivas. No hubo comunicados de prensa ni entrevistas exclusivas. Simplemente dejaron que las imágenes hablaran por sí solas. Unas fotos paradisíacas con ellos radiantes y felices bastaron para confirmar lo que todos ya sospechaban: Hande y Kerem estaban enamorados. La confirmación de su relación fue recibida con gran entusiasmo por parte de los fans, que habían estado esperando este momento durante mucho tiempo. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, y su relación fue objeto de admiración y envidia por parte de muchos. Las revistas del corazón los querían en portada, las marcas de moda los buscaban para colaboraciones y los fans los idolatraban. Parecía que estaban viviendo un cuento de hadas. Pero la historia no termina ahí. Después de casi 2 años de relación, Hande y Kerem rompieron. La noticia sorprendió a muchos, ya que parecían ser una pareja muy unida y enamorada. Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos, pero se especuló sobre la presión mediática, las agendas ocupadas de ambos y las diferencias irreconciliables. Quizás la intensidad del trabajo y la constante exposición pública terminaron por desgastar la relación. O quizás simplemente se dieron cuenta de que sus caminos debían separarse. La ruptura de Hande y Kerem fue un duro golpe para los fans, que habían idealizado su relación y los veían como un ejemplo de amor verdadero. Muchos se sintieron desilusionados y tristes por la noticia. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y consuelo para ambos, pero también de críticas y reproches. La ruptura de una pareja tan querida siempre genera reacciones intensas, y la de Hande y Kerem no fue la excepción. Pero a pesar de la ruptura, Hande y Kerem siguen siendo 2 de los actores más populares y talentosos de Turquía. Han seguido adelante con sus carreras, protagonizando nuevas series y películas. Y aunque su relación amorosa haya terminado, siguen manteniendo una relación de amistad y respeto mutuo. Han demostrado que a pesar del dolor de la separación, es posible mantener una relación cordial y profesional. Ahora, dejando de lado el romance de Hande y Kerem, quiero hablarles de otra serie turca que, aunque no está directamente relacionada con su historia, sí que explora temas similares sobre amor, secretos y confesiones que cambian la vida de los personajes: Aşk 101. Aşk 101 es una serie juvenil de Netflix que sigue la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión de su instituto enamorando a una de sus profesoras, que está a punto de ser trasladada. La serie es una mezcla de drama, comedia y romance y aborda temas como la amistad, el amor, la identidad y la rebeldía. Lo interesante de Aşk 101 es que muestra cómo las confesiones, tanto las que se hacen como las que se callan, pueden tener un impacto significativo en la vida de los personajes. Los estudiantes, al intentar unir a su profesora con otro profesor, se ven obligados a enfrentarse a sus propios sentimientos y secretos. Descubren que el amor no siempre es fácil y que a veces requiere valentía y honestidad para expresar lo que realmente sienten. La serie también explora la importancia de la amistad y el apoyo mutuo en momentos difíciles. Los estudiantes, a pesar de sus diferencias y problemas, se unen para lograr un objetivo común, y en el proceso, aprenden a conocerse y aceptarse a sí mismos y a los demás. La amistad se convierte en un refugio, un lugar donde pueden ser vulnerables y compartir sus miedos y sueños. Aşk 101 es una serie entretenida y reflexiva que te hará reír, llorar y pensar sobre el amor, la amistad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Si te gustan las series juveniles con toques de drama y romance, te recomiendo que le des una oportunidad. Y hablando de series que exploran las complejidades del amor y las relaciones, no puedo dejar de mencionar Erkenci-Kuş, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Erkenci-Kuş es una comedia romántica que cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado.
Allí conoce a Candibit, el hijo mayor del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y carismático. La serie es un clásico ejemplo de la fórmula de Opposites Attract, con Sam y Can siendo dos personas muy diferentes que se enamoran a pesar de sus diferencias. La serie está llena de situaciones cómicas, momentos románticos y paisajes espectaculares, ya que gran parte de la acción se desarrolla en Estambul y en la costa turca. La belleza de Turquía se convierte en un personaje más de la historia, añadiendo un toque de magia y exotismo. Al igual que en Senkalkam, la química entre los protagonistas es uno de los puntos fuertes de la serie. Demet Özdemir y Can ya mantienen una gran conexión en pantalla, y su relación se siente auténtica y creíble. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se hablan, todo transmite una pasión y un cariño que traspasa la pantalla. Erkenci Kuş es una serie ligera y entretenida que te hará pasar un buen rato. Si te gustan las comedias románticas con toques de aventura y exotismo, te recomiendo que le des una oportunidad. Finalmente, para cerrar con broche de oro este recorrido por las series turcas llenas de secretos y confesiones, quiero mencionar Fi, una serie mucho más adulta y oscura que las anteriores. Fi es un drama psicológico que sigue la vida de Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. La serie explora temas como la obsesión, el poder, la manipulación y las consecuencias de las acciones humanas. Es una serie que te atrapa desde el primer momento con una trama intrigante y personajes complejos que te mantienen al borde de tu asiento. Fi es una serie muy diferente a las comedias románticas que he mencionado anteriormente. Es una serie más seria, más intensa y más provocadora. La serie está llena de giros inesperados, personajes complejos y situaciones que te harán reflexionar sobre la naturaleza humana. Te hará cuestionar tus propias creencias y valores, y te dejará pensando mucho después de que termine el episodio. Lo interesante de Fi es que muestra cómo los secretos y las mentiras pueden destruir la vida de las personas. Can Mañay es un personaje manipulador y obsesivo que utiliza sus conocimientos de psicología para controlar a los demás. Sus acciones tienen consecuencias devastadoras para él y para las personas que lo rodean. Es una advertencia sobre los peligros de la obsesión y la importancia de la honestidad y la transparencia en las relaciones humanas. Fi es una serie arriesgada y controvertida que no es para todos los gustos. Pero si te gustan los dramas psicológicos con toques de thriller, te recomiendo que le des una oportunidad. Prepárate para ser sorprendido, perturbado y fascinado por esta serie que desafía los límites de la televisión turca. Y bueno, hasta aquí llegamos con este vídeo lleno de chisme turco y análisis de series. Espero que hayan disfrutado explorando la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y que hayan descubierto algunas series turcas nuevas para agregar a su lista de pendientes. En resumen, hemos visto cómo una supuesta confesión secreta pudo haber cambiado la dinámica entre Hande y Kerem durante la grabación de Senkalkam, catapultándolos a la fama y al amor, aunque este último no haya durado para siempre. También hemos explorado otras series turcas que, a su manera, también exploran la importancia de las confesiones, los secretos y el amor en la vida de los personajes. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora, quiero que me dejen en los comentarios qué les pareció la historia de Hande y Kerem, y cuál de las series que mencioné les gustaría ver o ya han visto. Me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos amantes de las series turcas y suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de mis vídeos. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Hasta la próxima, y que tengan un día lleno de drama turco.